Bien, pues les invito a abrir sus Biblias, Mateo 19. Versículos del 13 al 30. Curiosamente, la semana pasada no incluí los versículos del 13 al 15, aunque los mencioné en algún momento de la predicación, por la razón de que al comparar el Evangelio de Mateo con el de Lucas, considerando que Lucas tiene la cronología más correcta, estos dos eventos fueron separados, no fueron en el mismo día, no fueron en el mismo lugar. Cuando Jesús habla del adulterio y luego que los padres llevan a los niños para que Jesús los toque y los bendiga, no sucedió en el mismo momento, aunque en Mateo aparece corridito, en Lucas los encontramos en capítulos diferentes, en momentos diferentes. Por eso es que no lo mencioné, aunque hice alusión al pasaje por la cuestión de las consecuencias, ¿verdad? Porque cuando no eres buen esposo, cuando no eres buena esposa, estorbas a tus hijos acercarse a Cristo. Esa es una implicación. Ahora vamos a hablar acerca de este pasaje desde una perspectiva diferente, porque es Jesús bendice a los niños, el joven rico, pero la perspectiva es buscando a Jesús. ¿Cómo es que aquí tenemos el ejemplo de los inocentes que están como esponjitas para recibir? Y cómo nosotros mismos podemos ser el puente de bendición o el estorbo de maldición como papás. Y luego, ¿realmente estamos buscando a Jesús y ser confrontados a través de esta vivencia de Jesús con este muchacho adinerado? Vamos a orar. Hermoso Rey, toda honra y gloria sea a ti, Señor. En esta hora te pido, mi Dios, que vengas, Espíritu Santo, y provoques un avivamiento interno, un avivamiento en cada uno de los que estamos aquí. En unos trae quebrantamiento para que se arrepientan y rindan sus vidas a ti, Señor. Puedan entender lo que es tu amor, lo que es el pecado que en ellos habita, y entonces, Señor, proceder al arrepentimiento y alcanzar misericordia en tus manos. Ayúdanos a entender, Señor, la oportunidad que tú nos das, lo que realmente significa buscarte, encontrarte y permanecer en ti. Trae ese avivamiento que necesitamos, Señor. Regrésanos a las sendas antiguas. Reenamóranos para que volvamos a ese primer amor, los que lo hemos experimentado y los que aún no, hoy lo puedan experimentar. Señor, los tiempos son difíciles y tu misma palabra dice que con trabajo se salvarán los justos. Eso implica, Señor, que mucha gente, yo no sé si la mayoría, la mitad o qué porcentaje aún de esta iglesia se van a perder. Pero yo sé, Señor, que tu voluntad es que ninguno se pierda. Y eso es lo que yo te pido como pastor, Señor, que nadie se pierda. Y no solo de esta iglesia, de ninguna. De ninguna. Porque aún si todos los creyentes nos salvamos, aún así somos una pequeñísima porción de la humanidad. Y no, Señor, no me parece suficiente. Tu palabra dice que va a haber un avivamiento cuando vengan los tiempos finales. Bueno, trae ese avivamiento aquí, para que estemos listos para cuando venga la gran cosecha. Prepáranos, Señor, como almacén para poder guardar esa cosecha cuando llegue el momento. Porque si este almacén está sucio, la cosecha va a ser destruida si llega a guardarse aquí. Y no, Señor, queremos ser un granero listo para la honra, para bendición y edificación. De tal manera que cuando sea la gran cosecha, aquí puedan, Señor, llegar. Y así sea en cada iglesia de sana doctrina en el nombre de Jesús, Señor. Así que por eso te pido que nuevamente seas tú a través de mí y pongas filtro y bozal a mi boca, para que filtres mis palabras, para que me calles cuando me tenga que callar y sea genuinamente tu mensaje el que llegue. Señor, dame esa humildad y honestidad, Señor, para hablar o callar, o hablar de la manera correcta. Y sobre todo, Señor, danos la madurez para recibir la palabra. En nombre de Jesús.
Amén. Amén. Muy bien. El título de hoy es Buscando a Jesús y entre paréntesis, ¿en serio? En serio, porque cuando leí este pasaje fue la pregunta que se me vino. O sea, según este muchacho venía buscando a Jesús y bien barbero y toda la cosa, ay, mentiroso. Fue la impresión que me dio. Por eso es la pregunta, ¿es en serio? En serio. Ojo, quiero aclarar que creo que no conozco a nadie que se haya acercado a Cristo sin necesidad. O sea, no conozco a nadie que haya buscado de Cristo sin tener un problema detrás que lo viniera correteando. Y eso no es malo. No, que no se malinterprete. Yo mismo tenía un montón de problemas y no me di cuenta hasta que llegué a Cristo. Así que el Espíritu Santo me arrastró y el inconsciente me ayudó. Digo, el inconsciente de mí, porque pues en ese momento era bien vago. Y le doy gracias a Dios, que fue la oración de mi madre y las veces que me obligó a venir a la iglesia. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, me llevaba, aunque fuera de las greñas, porque tenía en esa edad, pero me llevaba. Y eso dejó una semilla sembradita que después echó raíz y dio fruto cuando llegó el momento adecuado. Así que si tu hijo adolescente no quiere venir, está bien que no venga, pero su celular, su Xbox, su tele, lo que sea, le echas a la cajuela del carro. Y cuando regreses, si se te pega la gana y te acuerdas, se los devuelves. Si no, ni se los des, para que se aliviane. Es una manera de hoy día traerlo de las greñas. Porque si le hace un cintarazo, se ofende, ¿verdad? Ay, mis derechos, te voy a demandar. Que la canción. Y esos son los de la iglesia. Ahora imagínense los de la calle, ¿no? Los inconversos. Entonces, yo le doy gracias a Dios que mi madre no se tentaba el corazón. Bueno, sí se lo tentaba porque era por amor a Dios, ¿verdad? Si eran cosas de la escuela se molestaba, pero si eran cosas de la iglesia eran cintarazos seguro. Y le doy gracias. Inclusive sí reniego un poquito porque estoy consciente que me faltaron cintarazos. Así que los que andan llorando hoy, que los derechos del niño, cállense. Esas leyes son para los abusivos, psicópatas que maltratan a los niños, pero no para un verdadero padre que ama a su hijo y lo quiere corregir. Además, no todo el tiempo es con cintarazos, también hay chancla. Pero no, hay otras maneras, también se puede hablar, se puede corregir de otras formas, ¿sí? Se cancelan permisos, etcétera. No todo tiene que ser físico. Pero bueno, el punto de aquí es, y vamos arrancando, Mateo 19, versículos 13 y 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahora, si comparamos este mismo pasaje con lo que dice Lucas, nada más un pequeño detalle, no vamos a leer todo el pasaje, Lucas 18. ...15 al 17... Simplemente quiero que vean el primer verbo, la primera palabra, ese traían a él, o esa primera expresión, nada más, traían a él. Eso no lo dice Mateo, pero sí lo dice Lucas, traían a él. ¿Qué significa? Llévalos, no los envíes. O sea, tráelos a la iglesia. No los mandes con la mamá, ni con el vecino, ni con tu compadre. Tráigalos y quédese. Porque si tú nomás los mandas, estás dando un doble mensaje, doble moral. Yo no, porque soy papá. Entonces, ¿qué significa? Pues ahorita nomás por hacerle caso a mi papá, pero cuando crezca yo ya no voy tampoco. Pues si él no va, yo no voy. Esa situación yo la vi mucho en mi casa, porque pues mi papá nunca fue a la iglesia, que gloria a Dios ya está en Cristo, ¿verdad? Pero estamos hablando de cuando mucho 10, 15 años, o sea, tengo 46, imagínense, pues ya para qué, ¿verdad? Digo, en términos de paternidad y ejemplo, pues ya para qué. En términos de salvación personal, pues gloria a Dios, ¿verdad? Eso sí, qué bueno que mi papá se salve. Pero ya en ejemplo, para mí y mis hermanas, pues ya no. Y ese es el punto. Tráelos o llévalos, no los mandes. Ya nomás, qué comodidad.
Y a lo mejor esto no es para ustedes, pues tú estás aquí. Pero tú que me estás viendo allá, esto es para ti, baquetón, que no vienes. Y si te ofendes, pues ve el canal de otra iglesia. Pero aquí sí vas a recibir bendición si aguanta vara. Ok, entonces, sí, ya me lo van a andar de chillón. Por cierto, señor Luébano, no me importa que me metas a la cárcel. Yo voy a seguir hablando lo que es verdad. No me da miedo. Y aquí estoy. Y díganme, hablador, pero verán que cuando llegue el momento voy a tener los pantalones bien puestos, porque yo sí soy hombre y no me ando operando pervertido. Entonces sí, este es el asunto. Tenemos que proteger a nuestros niños a través de nuestro ejemplo. Es la mejor manera de darle guerra a esta gente. Algunos ya se perdieron, son hijos del diablo. Hay otros que todavía son rescatables, pero depende de ellos. Y yo no me voy a poner a hablar bonito de eso, pero sí vamos a hablar y vamos a estudiar, a profundizar de lo que tenemos que hacer. Traer a nuestros hijos, no enviarlos. ¿Y qué significa? Darles el ejemplo. Ahora bien, Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, no en el tuyo, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero parte de instruirlo en su camino tiene que ver con tu ejemplo. Ciertamente cada uno de nuestros hijos tiene una personalidad, un propósito diferente, un llamado de Dios distinto. Pero la parte básica del ser humano, principios y valores, convicciones, fe, creencias, las va a absorber de ti. Las va a absorber de ti. Así que instrúyelo en su camino, y parte de eso es que le des ejemplo. Ejemplo. Primera a los Corintios 11:1, y ahí es donde se ve quién realmente es hijo de Dios y quién no. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oh, eso está bien difícil. Está bien difícil. Ninguno somos perfectos. Por eso dice imitadores, no dice gemelo, no dice idéntico, dice imitador. ¿Por qué? Porque trato de imitar lo bueno de Jesús. Y en ese esfuerzo es como lo doy ejemplo a mis hijos. Y así es como debemos actuar todos. De hecho, así debe ser mi vivir como pastor, para que ustedes puedan ver ese ejemplo. Si yo no les doy buen ejemplo, pues ¿qué? Cuando fui profesor de secundaria y prepa, uno de los 5 reglamentos, o de las 5 reglas que yo tenía en mi reglamento interno de salón, era bien sencillo: no quiero groserías, ni una sola. El día que me escuchen a mí decir una mala palabra, en ese momento ignórenme y hablen como se les pegue la gana. El punto 5 de las 5 reglas que yo les daba es que si el profesor no les da ejemplo, ignoren los primeros 4 puntos, que eran no decir groserías, no apodos, no celulares y vestirse correctamente conforme al reglamento. Digo, no me voy a poner a explicarlo todo porque estaría largo, pero eran esos 4 puntos, y el final era que el profesor estaba obligado a dar ejemplo. Hay cosas que son sencillas, hay cosas que no lo son, pero aún así tenemos que dar ejemplo. Ahora bien, vamos a pasar ahora sí a la parte personal. Eso ya era como padres. Vamos a pasar al asunto personal, que es la historia del joven rico. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. El segundo punto: alabanza o autoadulación. Como les comentaba ahorita, en algunos años fui profesor de secundaria y prepa, y por muchos años fui profesor de escuela dominical con niños pequeños, jóvenes, hasta adultos, etc. Y recuerdo, en la escuela secular nunca me tocó tener un alumno así, pero en la escuela dominical sí. No aquí en Mazatlán, pero sí en Hermosillo o en alguna otra ciudad, que al principio era gracioso, pero después se volvió bien molesto, ¿no? El típico nerd que todo sabe y que lo presume. De verdad que llegó un momento que se me cayó bien gordo. Porque cuando yo decía, ¿alguna duda? ¿Preguntas? A ver, entonces, profe, usted lo que quiere decir es que esto. Así es, muy bien. La primera vez era una felicitación, pero por ahí de la tercera ya me tenía harto. O sea, si ya di la clase, si ya la entendió, si los demás están bien, ¿para qué presumir y repetir de memoria? Peor aún, cambiándole palabritas para que se oyera como más acá, solo por presumir que sabía la clase. Bueno, esto es algo parecido. Vamos a ver, por eso digo, alabanza o autoadulación.
Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ojo, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Por qué le dijo maestro bueno? Así a simple vista uno puede decir, ok, o sea, cree en Jesús, ¿verdad? Él está, órale. Pero cuando ya llegamos al final de esta pequeña anécdota, nos damos cuenta que realmente no le creía, porque sabemos que el muchacho se fue, no se quedó con él. Entonces, ¿por qué él dice, maestro bueno? Pues sí, por barbero. Pues por barbero. Pero no solo eso. Jesús luego le agarró la onda y le paró el alto. ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? Dios. O sea, esto implica que este individuo quería escuchar, oh, buen joven, ¿verdad? Quería que se la regresaran, o sea, ya estaba. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues simplemente seguimos leyendo y aquí vemos cómo Jesús le restriega en su cara lo que le tiene que restregar para que se aliviane, ¿verdad? Le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Ya la pregunta como que, si se acercó diciéndole maestro bueno, implica que tiene una idea de quién es, ¿no? Y por lo tanto que tiene conocimiento bíblico, histórico. Entonces esa pregunta no puede ser más tonta y más absurda. ¿Cuál es? ¿Cómo que cuál es? Entonces ahí vemos el chanfle, vemos el doble propósito de la pregunta. Está haciéndose tonto. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ¿cuál es? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces ahí tienes, ahí está la confirmación. Este baquetón quería ir a presumir con Jesús que él era un buen siervo, ¿verdad? Que él era un buen hijo. Entonces, ¿realmente estaba alabando a Dios o estaba buscando que lo exaltaran a él? Estaba buscando que Jesús le dijera, ¡ay, qué buen muchacho, qué barbaridad! No nomás, miren muchachos, vengan y denle un aplauso, qué hermoso él, a ver, un solito. Por favor. De verdad, y a veces nos portamos así. Cuando te acercas a la presencia de Dios, ¿realmente le estás buscando? ¿O nomás quieres que te den por el lado? Insisto, no tiene nada de malo que te hayas acercado a Cristo o estés aquí porque traes un broncón que tú solo ya no puedes. Gloria a Dios, porque quiere decir que Dios está usando ese conflicto para que voltees hacia el cielo y con humildad busques su amparo, su socorro. Eso es genial, no tiene nada de malo. Habrá quienes se acercaron a Cristo sin tener ese problema, pues a lo mejor será de niños, pero honestamente no conozco a ninguna persona, adolescente, joven o adulto que se haya acercado a Cristo, ¿cómo decirlo así? ¿De gratis? Pues no, o sea, no conozco a nadie, honestamente no conozco a nadie. Habrá algunos que dicen, pero pues la verdad no les creo, pero porque honestamente no conozco a nadie así. No quiere decir que no los haya, simplemente no los conozco. Pero insisto, no es malo. Gloria a Dios por haber permitido ese problema en tu vida que te hizo voltear hacia Él y alcanzarás misericordia. Y que con esa actitud humilde le estás realmente buscando. Pero no como este muchacho, que seguro también tenía sus broncas, por algo se acercó, pero luego puso la barrera del orgullo y la soberbia, ¿no? O simplemente fue cobarde y no quiso abrir su corazón. Por eso empezó por allí. Entonces ya voy de gane. No, tenemos que empezar de cero. Tenemos que empezar de cero. No podemos llenar un almacén que ya está lleno de basura. Primero hay que limpiarlo, hay que sacar todo lo que hay dentro. A lo mejor dentro de ese almacén hay cosas bonitas, divertidas, hay cosas así que dices, ¡ay, qué padre! Pero que no sirven para nada y solamente están robando espacio. Hay que quitarlas del almacén para meter la mercancía que sí se necesita, para meter lo que sí vale la pena guardar allí. Entonces,
cuando la persona realmente abre su corazón a Dios, viene el Espíritu Santo y hay salvación. Uno rinde su vida a Cristo, entregas tu corazón y Dios lo restaura, Dios lo limpia, Dios lo arregla, lo vuelve a pegar, lo vuelve a unir o lo que sea que haga falta. ¿Sí? Pero tenemos que llegar con esa humildad. Entonces no importa cuál fue la razón que te empujó hacia Dios, tú igual dale gracias. Señor, gracias por las broncas en mi casa, gracias por mis problemas de salud, porque esto me acercó a ti. En ocasiones no será para salvación, será porque Dios quiere usarte en algo. Y estabas demasiado ocupado y Dios te quitó ese algo. Platicaba con mi esposa todavía anoche de que yo sentía todavía algo de tristeza, no rencor, pero sí tristeza, porque cuando estábamos todavía en Hermosillo, ella había decidido, por cuestión del bebé que ya estaba por nacer, dejar de trabajar y dedicarse a cuidar al bebé, al menos por un tiempo. Y estuvimos de acuerdo, pero coincidió con que a mí me recortaron horas clase de la escuela donde yo trabajaba. Entonces empecé a buscar por otro lado, porque ya nos resultaba insuficiente. Y fui a mi alma mater y hablé con una de las personas que había sido mi maestra, la que había sido mi jefa, por así decirlo, cuando hice mi servicio social. Ella me conocía bien, cristiana también. Y me presentó nada más ahí con unas personas, pero me dejó a mi suerte y realmente no me ayudó, me dejó morir solo. Cuando solicité trabajo para ser profesor en prepa, allí mismo en la universidad donde egresé, y no me contrataron. Cuando empecé a platicar con estas personas mi historia, me malinterpretaron, yo mismo ya no supe cómo explicar bien algunas situaciones, porque querían a alguien que hiciera como de prefecto, que fuera consejero, psicólogo o algo así. No, pues yo le entro. Y sí, porque hay algunos alumnos que son conflictivos. Le digo, pues excelente, le digo, porque pues yo mismo fui alumno conflictivo y pues Dios trató conmigo. ¿Cómo que conflictivo? Pues sí, me expulsaron de la secundaria, me expulsaron de la universidad, pero crecí, maduré y ahora hasta tengo una maestría y que esto y que el otro. Y me ahorqué solo. Y ella no me respaldó, porque ella sí conocía mi vida y no me respaldó. Y yo me sentí mucho con ella, porque era un buen trabajo, muy bien pagado y además con la prestación de un posgrado después de un año de servicio. Y pues no, híjole. Fui a una escuela cristiana, una secundaria prepa cristiana, ahí mismo en Hermosillo, que era dirigida por pastores bautistas. Una muy buena escuela en Hermosillo. Fui para allá y en mi inocencia se me ocurre llegar en la motocicleta chopper que tenía en aquel tiempo, así vestido parecido como voy ahorita, pero con mis bandas de cuero, ¿sí? Híjole. Y traía toda mi cadena, igual así, pelón, la barba de candado acá. Y llego buscando al director, que era pastor de una iglesia bautista y que ya nos conocíamos inclusive. Dije yo, pues ya me conocen aquí algunos de los maestros, pues va a haber chance, ¿no? Porque son camaradas de mi pastor. Dije, lo primero que me dijo, ¿por qué trae esas cosas satánicas en las manos? ¿Qué cosas satánicas? Y como ya le vi la mirada así como de caricatura, ¿no? Que hasta se le bota el ojo aquí, pim, pim, pim. Las bandas de cuero. Le digo, es que pues soy motociclista, me gusta, soy chopper, le digo, y tengo mi motocicleta afuera. Y pues, porque eso no es de Dios, es un mal ejemplo. Le entregué mi currículum, ni siquiera lo miró, o sea, abrió el folder, pero así como, ni siquiera lo miró. Me empezó a sacar plática de diferentes cosas. Dije, no, esto ya es perder el tiempo, nomás está dando vueltas para nomás no aterrizar en lo del trabajo. Así que en ese mismo momento, pastor, pues muchas gracias, le digo, por su tiempo, y pues ya no lo entretengo más, gracias por recibirme, pues me retiro, con permiso, Dios le bendiga. Nada. Y me imagino que todavía se quedó bien orgulloso de que corrió a un satánico mala influencia, ¿verdad?, para sus alumnos.
Ahora lo entiendo, porque cuando llegué acá a Mazatlán y llegué como pastor de jóvenes vestido igual, pues les comenté que hubo dos papás que dijeron, este es el pastor de jóvenes, mis hijas no vienen a la iglesia. Y 2 años después me pidieron perdón, porque Dios me usó para restaurar sus respectivos matrimonios. Bueno, pero entonces les digo, yo estuve con tristeza, más que resentimiento, con tristeza, porque de haber obtenido ese trabajo en cualquiera de los 2 lugares, o en los 2 lugares, porque se pueden acomodar horas sueltas, la entrada económica hubiera sido buena, y allá estuviéramos en Hermosillo, quizás con casa propia, económicamente estables, no sé. Pero Dios tiene un sentido del humor tan interesante. Yo le dije, Señor, Estados Unidos, Mazatlán y Sudán, jamás en la vida. ¿Sí? Yo no quiero ir a Estados Unidos donde destruyen el alma con el consumismo. Yo no quiero regresar a Mazatlán con tanta perversión. No, hombre, es el peor lugar para criar hijos. Y Sudán, donde matan a los misioneros y se roban a los niños para criarlos en el Islam, menos. Así que por favor, oren para que Dios no me llame a Sudán, es el único que me falta de los 3. Que ya estuve en Estados Unidos y me fue como en feria. Y Dios me trajo a Mazatlán. Por eso le digo que tiene un sentido del humor bien interesante. Y me trajo precisamente a luchar contra eso que tanto miedo le tenía y tanto odio le tengo, que es la perversión que ataca a los jóvenes, porque me trajo como pastor de jóvenes. Entonces, a veces Dios te cierra puertas porque Él te quiere usar en algo. A veces Dios permite o provoca problemas para que agarres la onda. Perdón, para que entiendas, pues, para que madures. Y en vez de estarte quejando como escuinclito inmaduro y haciendo berrinche como chamaquito de 4 años, mejor póngase a pensar. En vez de estar, ¿para qué? Y desgarrarte las ropas, mejor, Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Y entonces el Padre Celestial, como buen Padre, te va a corregir. Te va a corregir. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a guiar a toda verdad y vas a entenderlo en su momento, pero mientras tanto te va a ir preparando y va a llegar el momento en que lo vas a entender. Y Dios me trajo aquí para esto, para ser pastor. No, de verdad esto no lo digo así con orgullo, al contrario, lo digo hasta con cierta vergüenza. Antes de llegar a Mazatlán ya nos habían ofrecido por lo menos como 5 iglesias diferentes de 3 denominaciones distintas y no quisimos pastorear, ni con los nazarenos, ni con la congregacional, ni con los metodistas, no quisimos pastorear, le sacábamos la vuelta, de verdad le teníamos miedo al compromiso, pero cuando llegamos aquí, bien lindos los pastores. Pastores, es que tenemos ya mucho trabajo, no nos pueden echar la mano. Ay, muchachos, ¿no se dieron cuenta de qué? Pues les cargamos la mano primero con los niños, con los jóvenes, luego con los matrimonios, con los varones. Y es que ahora, bueno, nos vamos en agosto y ustedes son los nuevos pastores. Y es en marzo cuando nos dijeron, pero no pueden decirle nada a nadie. Imagínense guardar el secreto todos esos meses y saber que ahora íbamos a tener toda esa responsabilidad, habiendo sido 4 parejas pastorales, quedar nada más mi esposa y yo a cargo. O sea, Dios tiene un sentido del humor bien interesante, pero ya tenía un plan. Por eso a veces Dios permite ciertos problemas para que madures, para que voltees hacia arriba y clames a Él. Hijo, ¿hasta cuándo? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Nunca han visto algún episodio de alguna caricatura cuando dice, necesitamos un voluntario para no sé, y está acá el monito, el protagonista de la caricatura, ¿verdad? Yo, y nadie lo pela, y voltean y, yo. Voltéalo, pero ahora míralo con seriedad. Ay, es que tengo este problema. Y Dios, ¿qué dice? Hijo, aquí estoy. No, ¿cómo le voy a hacer para resolver esto? Hijo, aquí estoy. Entonces llega un momento, ¿sabes qué, hijo? Te amo, y porque te amo, pues que te vaya como en feria por darme la espalda. Ahora sí, Señor. Dijo, ¿qué te costaba haber venido conmigo desde un principio? Lo que era nada más limpiar, ahora es reconstruir porque ya lo rompiste.
De una manchita, ahora lo quebraste. O sea, hiciste el problema más grande, pues. Entonces, Dios a veces permite o provoca o le da permiso al diablo, porque está dos veces, hay dos ejemplos bíblicos, Dios le da permiso al diablo, para que haya situaciones en tu vida que te obliguen a clamar a Dios. Y es por amor y por misericordia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que te vas a destruir si sigues así. Y en su misericordia te lleva a un límite para que voltees hacia Él y entonces Él sacarte del apuro. De todas maneras no ibas a salir del problema. Solo era cuestión de tiempo para que llegaras a lo mismo. Pero Él permite que llegues más rápido al límite para que voltees hacia Él. Pero no lo tomamos en cuenta. Bueno, volviendo al asunto, les decía que este muchacho, en vez de abrir su corazón con Jesús, llegó en un plan orgulloso, así creído. Eso yo ya lo he hecho toda mi vida. Pero Jesús le dejó bien en claro, no hay justo ni uno solo, ni siquiera tú. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 3. De hecho es casi todo el capítulo, pero vamos a ver nada más algunos versículos del 9 al 12 y por supuesto el 23. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego vamos al 23. Por cuanto todos pecaron, ahí está la clave, todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces este muchacho no tenía por qué llegar así de barbero. Es cierto, Nicodemo, el sumo sacerdote, llegó hipócritamente de noche para que nadie lo viera, por vergüenza, pero al menos llegó de forma respetuosa y no como llegó así como pavo, ¿verdad? Así creído, hinchado, con la cola de colores. Y Jesús lo aterrizó. Bueno, ¿y cómo? Bueno, vamos al punto número 3, ubicándose en la realidad. Y aquí ya tuvimos una probadita. Todos hemos pecado, nadie la libra, nadie la libra. Todo aquel que no esté en Cristo, si muere hoy, pues así son las cosas, yo no lo inventé, ni tampoco se lo deseo, va al infierno. Porque la cosa es creer en Cristo, tenerlo como tu Salvador. Aquí no se trata de que si mataste o violaste, o que si fuiste muy bueno y diste de comer a los pobres. No. Aquí se trata de que si tenías o no a Cristo. Por cierto, las imágenes que ustedes vieron probablemente les hayan creado un poco de confusión. Adulación era alabanza o autoadulación. La primera fotografía de la pareja era un par de creídos presumidos que encontré en internet, de esos turistas humanitarios que se tomaban selfies con los niños pobres para presumir en Facebook. Ese en el punto 2, alabanza o autoadulación. Y la segunda fotografía era de un pastor misionero enseñando la palabra. Existe algo que se llama turismo humanitario, que es una bola de gente hipócrita que porque lleva un dinerito, lleva una despensita y se toman selfies para presumir que ya fueron a ayudar a Australia, fueron a ayudar a África, vinieron a ayudar a México y puro cuento. Ahora, aclaro, esa fotografía mencionaba eso, mas no me consta que estas personas realmente sean así, ¿ok? Pero es un ejemplo de gente que sí lo hace así, sí lo hace así. Hubo una que se hizo famosa, que la criticaron mucho, pero después la misma gente le pidió perdón y gloria a Dios por la vida de esa muchacha, que se tomó un selfie con un niño en África desnutrido ya, que parecía que se iba a morir, y años después se vuelve a tomar otra selfie con ese mismo niño que ella adoptó ya gordito y bien nutrido, porque se lo llevó con ella, lo adoptó y se lo llevó. Así que no fue un selfie ridículo humanitario, no, fue realmente una obra genuina, ¿ok? Aunque para nosotros lo verdadero es cuando lo hacemos por amor a Dios, ¿verdad? Independientemente lo que sea que hagas, pero este caso sí fue real. Esta mujer sí hizo algo genuino, adoptó al niño y le salvó la vida.
Pero hay personas que solo lo hacen por presumir. Y era el caso de este muchacho. Por eso era alabanza o autoadulación. Ese era el punto. Bueno, ahora ubicándose en la realidad. Mateo 19, a partir del versículo 21 hasta el 26. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, perfecto significa preparado para buena obra, ¿sí? Es como el atleta que entrena para estar listo para las Olimpiadas. Entonces, perfección no significa libre de errores, sino estar preparado para la competencia o para la obra a realizar. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ven y sígueme. Aquí es donde entra la pregunta, o sea, ¿en serio estás buscando a Jesús? Si tú te acercaste por un problema es correcto, pero si tu única intención es resolver el problema y una vez resuelto te regresas al mundo, es mejor no haber conocido a Cristo, porque tu problema se resolvió y probablemente no vuelva a pasar nada. O tal vez sí. Acuérdense que Jesús lo que le dijo a varios enfermos que él sanó, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. O sea, sí había advertencia. Pero aquí en este caso, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. O sea, ¿realmente iba a buscar a Jesús? ¿O solo quería recibir un consejito, una palmadita en la espalda y sin compromiso? Ese es el problema. Y aquí lo vemos. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, aquí no dice que se fue triste porque las iba a vender o a regalar. Se fue triste porque no las quiso soltar, porque ya nunca más volvió. Aquí no dice que sí, pues estaba triste, como Abraham estuvo triste cuando Dios le dijo, entrégame a Isaac, sacrifícalo para mí. Abraham iba triste, hasta enojado. ¿Pero qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Y qué dijo Dios? Se lo tomó por justicia. ¿Y qué le dijo? No. Tú eres el amigo de Dios, tú eres mi amigo. Entonces Abraham es el amigo de Dios. Él fue fiel. Así que no se trata de que si te enojas o no te enojas, no, se trata de que obedezcas. Muchas veces lo que Dios te pide no te va a alegrar, al contrario, te va a doler, te va a entristecer y te vas a enojar. Pero lo que Dios quiere es tu obediencia. Dios sabe que somos humanos, Él mismo nos dio las emociones y los sentimientos. Hasta cierto punto no te lo va a tomar a mal. Digo, hay un límite, ¿no? Pero lo importante es la obediencia. Y este muchacho no obedeció, se fue triste, porque tenía muchos bienes, tenía muchas posesiones. Y aquí viene la palabra de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Rico no es el que tiene dinero, rico es el que está muy a gusto con su estilo de vida. Digo, a lo mejor se ve tonto, ¿no? Pero ay, qué rico se siente. Pues sí. ¿Eres rico? Sí, mira, ay, qué rico. Entonces, el que está a gusto con su estilo de vida pecaminoso, difícilmente. Porque no va a querer soltar su pecado. De hecho, tuve una experiencia bien triste en la universidad. Cuando recién entregué mi vida a Cristo, a los 21, vuelvo a la universidad. Ya me habían expulsado una vez. Vuelvo y ya fue cuando pues me dieron de baja o me di de baja porque pues de plano ya no pude con la carga porque andaba mal, entonces pues ya no pude corregir el asunto, tenía que empezar de cero y si iba a empezar de cero pues entonces mejor busqué otra carrera. El asunto fue que cuando volví a la universidad y empecé a tratar con mis compañeros, ya no los invitaba a pistear, ahora los quería invitar a la iglesia, no hombre. Y uno de plano me dijo, mira Thor, la verdad ahorita estoy joven, quiero disfrutar mi vida y todo eso que tú ves como cochinada, como porquería, como pecado, me gusta y no lo quiero dejar. A lo mejor cuando ya esté más grande, de unos 50 años o más, pues a lo mejor, pero ahorita yo quiero disfrutar mi juventud. Espero en Dios que esté bien. No he sabido nada de él y de muchos de ellos, pues ya son 25 años. Por lo menos tengo 20 años sin saber de la mayoría. Y es triste. Supe que una vez vino a Mazatlán en Semana Santa, de las últimas veces que platicamos, y dice que él nada más se acuerda cuando venían en camino y cuando ya iban de regreso, de lo borracho que estaba. Supo que venían a Mazatlán, pero que lo único que se acordaba era de eso. Imagínense qué horrible estilo de vida. Entonces espero en Dios que esté bien.
Y por bien me refiero a que haya tenido otra oportunidad de conocer a Cristo, porque no sé si esté vivo, si quiere, espero que sí. Bueno, entonces, y luego dice Jesús, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, este versículo en particular ha sido muy mal explicado, muy mal interpretado y mucha gente ni siquiera sabe lo que significa. Y espero que no se me tome como una herejía. Es que realmente no dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, sino que se refiere a la puerta de la ciudad que se le conocía como el ojo de la aguja. Esa puerta era muy pequeña y además no estaba permitido y físicamente era casi imposible que un animal pasara por allí. Y la puerta era tan pequeña que el que pasaba por ahí tenía que inclinarse. Y un rico, siendo tan soberbio y orgulloso, no se iba a inclinar para entrar. Para que entrara un camello siendo tan grande y tan ancho, pues a lo mejor pujando y entre 5, ¿verdad? Y el pobre camello iba a llegar sin joroba, yo creo, a la pasada. Porque había que agacharse y el pobre animal tenía que pasar prácticamente a rastras. Pero decía que era más fácil que metieran un camello, porque los camellos son enormes, y pasara por esa puerta, que a que un rico pasara por esa puerta, o un rico entrara al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era necesario humillarse. Y mucha gente no quiere humillarse, no quieren humillarse, no quieren reconocer que están mal, no quieren reconocer que están en pecado, y a eso se refería con este muchacho rico. Es más, el pretexto era que tenía dinero, la verdadera razón era su orgullo y su soberbia. Era un junior sin identidad, alguien que no sabía ni quién era y que no servía para nada y que el dinero que tenía era de papi. Y sin ese dinero, él no era nada, él no era nadie. No sé si recuerdan el año pasado que vino este muchacho Moisés, un gigantón, el yerno de nuestro pastor Brian Norvel, esposo de Briana, su hija mayor, y que él platicaba, dice que un momento, dice que él estuvo a solas en su cuarto y se puso a reflexionar, si yo no jugara fútbol americano, ¿quién sería yo? Y se dio cuenta que sin el fútbol americano él era nada, no tenía identidad, y además él ya no pudo seguir jugando fútbol americano. Pues es lo mismo, este muchacho sin su dinero no era nada. No quiso poner su identidad en Cristo, no quiso confiar su vida a Cristo. No, las cosas tienen que ser como yo digo. Entonces no creía en Jesús, realmente no lo estaba buscando. Si te identificas con esto, ni te ofendas. Mejor pídele perdón a Dios y arréglate de una vez. De verdad. Y no te culpo, esto nos pasa a cualquiera. Ya pasé yo también por allí. Dios nos ubica en nuestra realidad. Y vemos en Efesios 4:22 que tenemos que dejar el viejo hombre. Tenemos que dejar atrás ya el viejo hombre, despojarnos de él con todos sus vicios, sus pecados, sus errores. Vamos a leerlo, mira. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deja todo eso atrás. Tu estilo de vida antes de Cristo está estrictamente ligado al pecado. Por eso es bien difícil entender las cosas espirituales, no las entiende la carne. Por eso los carnales no solo no las entienden, no pueden ni quieren sujetarse al espíritu. Es imposible. Juan capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Versículos del 31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Al principio vas a sentir, como aquel excompañero mío de la universidad, que eso es lo tuyo y que no lo quieres soltar. ¿Saben ustedes que la gran mayoría de las personas, no solo que han venido a esta iglesia, sino que han escuchado de Cristo, no quieren convertirse a Cristo?
Así literalmente, es que no quiero hacerme cristiano porque no quiero dejar de tomar. Lo más triste es que ni siquiera es pecado tomar. El pecado son las borracheras. Y por amor al débil en la fe es que dejamos de tomar voluntariamente. ¿Y por qué dejamos de tomar los cristianos? Porque entendemos que en el gozo del Señor ya no necesito tomar para sentirme bien. Es más, yo tomé desde los 12 años de edad y yo organizaba pisteaderas en mi casa y toda la cosa. Pero cuando entregué mi vida a Cristo entendí lo mal que estaba eso. ¿Qué ambiente se genera al tomar? Esto no glorifica a Dios. Pero Jesús convirtió el agua en vino en una boda. Sí, en una cultura que no es como la nuestra. En una cultura que no es hasta que le veas el fondo al pomo. En una cultura donde te tomas el bote pero no te avientas el 48 en una sentada. Así que como mexicano, quítate esa tontera de la cabeza. No eres alemán, no eres francés, no eres italiano. Por más que te la des acá y te bañes diario, seguimos estando prietos. Y el que nació blanquito, pues qué bonito, ¿verdad? Pero sigue siendo mexicano. Así que por amor al débil en la fe, es que dejamos de tomar. Pero lo más importante es que el amor de Dios nos llene. Ya no lo necesitamos, ya no necesitamos el alcohol. Esa es la realidad. Yo empecé a fumar a los 12 y lo dejé poquito antes de convertirme a Cristo. De hecho, según yo lo dejé, pero cuando me convertí a Cristo fue que ya nunca más volví a fumar. Es que el cigarro me relaja. Sí, te relaja de la misma adicción que te provocó el cigarro. Pues sí. Entonces, es triste que la gente está aferrada a su pecado porque cree que eso es su vida. Es más, volviendo a lo del tema del matrimonio y el divorcio, es espantoso. Mujeres que al menos en generaciones pasadas, porque ahorita la cuestión está tan perversa que ya la virginidad no vale nada, pero antes de eso, si una mujer perdía la virginidad con el novio, y me tocó atender casos así, se sentían amarradas, esclavizadas a casarse con ese patán, aunque la maltratara y la golpeara desde el noviazgo. Es que ya nadie me va a querer. Y fue tan cruel, porque de pilón ya eran mayores de edad, de 19, 20 años. ¿Y qué hace uno? Legalmente no puedes hacer nada. Y si no tienes la evidencia, ¿cómo? Y si está el secreto por la confidencialidad del terapeuta paciente, ¿qué haces? Pero ver que una mujer está aferrada a casarse con un tipo, seguir con él, porque ya tuvo sexo con él. Es más, aunque estuvieras embarazada, si llega a darse una vez el caso de alguien que conozcas, díselo. Aunque estés embarazada, no te cases con ese patán. Mejor demándalo por la pensión del chamaco. Pero no te cases. No con él. Ahora, si se convierte a Cristo y muestra frutos dignos de arrepentimiento y después de algunos años te demuestra que realmente está en Cristo, órale, pues que te conquiste. Pero no por eso. Y usted pídale perdón a Dios por andar fornicando. Pero que el diablo no te coma, que el pecado no te envuelva en la culpa y te amarre a alguien que te va a destrozar la vida. Y es el caso del joven rico. Su identidad estaba basada en su dinero. La jovencita tenía su identidad, su autoestima y su secreto de la decencia, ¿verdad? En el novio. Por eso tenía que casar con el novio, porque ya se habían comido la torta antes del recreo. Eso es horrible, eso no se vale. Hablen con sus hijos, hablen con sus hijos. Hijo, y donde me entere que andas ahí de calenturiento con una muchacha, te acabo la boca a cachetadas. Hay que enseñar a los hombres a respetar a las mujeres. Y a las mujeres que se respeten. Puedo vestir como quiera porque es mi derecho. Pero también usted tiene que saber que hay consecuencias. Si por rasurarme la cabeza sufrí rechazo, por dejarme el candado sufrí rechazo, por vestir de esta manera sufrí rechazo, ¿tuve que pagar el precio? O sea que puedo andar en chorcito a media nalga y nadie tiene derecho a decirme nada. Bonita cosa. ¿Para qué anda provocando? Y no digo que se lo merezca, pero la Biblia dice que el que busca encuentra, y el que pide recibe, y el que busca, bueno, pues ya está.
Siempre hay un precio a pagar. Aunque hagas algo bueno, va a haber un precio a pagar. Siempre hay un precio a pagar. Y por más que se legisle, eso nunca va a cambiar. Siempre va a haber un precio a pagar. Bueno, y con esto llegamos al final. Hablando con sus discípulos, estamos en Mateo 19, versículos del 27 al 30, ya lo último. Bueno, pero no leí lo que seguía, ¿no? Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es el 25, ¿no? Y versículo 26, y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué significa esto? Él es el que transforma vidas. Él transforma vidas, Él es el único que puede transformar vidas. Cuando le hables de Cristo a alguien y te rechace o hasta se burle de ti, no lo tomes personal, no es a ti, es a Jesús a quien rechazan. Y Él mismo se los dijo. Cuando Samuel llegó enojadísimo con Dios, es que están pidiendo rey. Y Samuel le tocaba ser el sumo sacerdote y prácticamente el líder del pueblo. Y le dijo Dios a Samuel, Samuel, hombre, ni te enojes, no es a ti a quien rechazan, es a mí. Quieren un rey para que ya Dios no los dirija. Igual, si alguien te rechaza o se burla de ti por hablarles de Cristo o porque te hiciste cristiano, no lo tomes personal, no es a ti, es a Dios a quien rechazan. Le sacan al compromiso, le sacan al bulto, quieren seguir escondiendo su secreto, aunque no se han dado cuenta que todo el mundo sabe. El único que no se ha dado cuenta es él de que ya todo el mundo sabe. Pero bueno, entonces, ¿quién será salvo? Para Dios no hay nada imposible, Jesús puede quebrantar. Si me quebrantó a mí, que no lo haga con los demás. Si quebrantó a un asesino como Saulo de Tarso y se convirtió en San Pablo, uno de los más grandes predicadores de la historia, y que gracias a él, que fue la herramienta que Dios usó, nos llevó el evangelio para acá, a los extranjeros. Claro que se puede, claro que se puede. Y ahora sí, lo último, si es tan difícil y si se sufre tanto, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Valdrá la pena? Sí, sí vale la pena. Tal vez aquí no lo veamos, y si ustedes leen Hebreos capítulo 11, se van a dar cuenta que el cuadro de honor de la fe, conformado por hombres y mujeres, como Abraham, como Rahab, como Sansón, dice que ellos ni siquiera vieron el cumplimiento de la promesa, pero ellos miraban más allá. Y por obra del Espíritu Santo, ellos veían lo que no era como si fuese, porque creían en Dios. Y Dios cumplió, pero no les tocó estar vivos cuando Dios cumplió. En el caso de Abraham sí le tocó, aunque la promesa se dio 25 años antes, pero finalmente tuvo su hijo, a Isaac. Lo que ya no vio fue su gran descendencia, que inclusive nosotros estamos incluidos. Nuestro padre Abraham. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Israel. Entonces, vale la pena. Y dice al final, muchos primeros serán postreros y algunos postreros serán los primeros. ¿Qué significa? Tristemente, hay personas que pueden tener toda su vida en la iglesia. No solo aquí, a lo mejor venían ya de otra iglesia y tienen desde niños en la congregación, pero jamás conocieron a Cristo. Jamás conocieron a Cristo. Yo puedo decir que ese fue mi caso, porque estando en el vientre de mi madre, ella daba las clases de escuela dominical, pero yo no recibí a Cristo hasta los 20, casi 21. Dios no tiene nietos, entiéndelo, Dios no tiene nietos. El venir a la iglesia no le haces un favor a nadie más que a ti mismo. Y eso si recibes, porque así ni tú. Entonces, entiéndelo, Dios te ama, pero si tú no le buscas de corazón, nunca lo vas a encontrar. Si tú no le buscas, tu vida no va a cambiar, porque Él es el que transforma vidas. Hasta que realmente te topes con Él, entonces tu vida va a ser transformada.
Hasta entonces. Hasta entonces. En cambio habrá personas que llegaron y ese primer día o a las 2 semanas rindieron su vida al Señor porque encontraron lo que estaban buscando, hicieron a un lado el temor, la vergüenza, el qué dirán, y no les importó y se humillaron delante del Señor y encontraron la respuesta. Sus vidas fueron transformadas. Personas que tenían bien poquito en el evangelio y de repente hasta llegaron a ser pastores, y uno dice, pero si yo tengo 40 años en la iglesia, ¿cómo este pelado que apenas tiene 1 año ya está predicando? Pues pelado según tú, porque para Dios es toda una eminencia. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Así que sí vale la pena. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿estás buscando a Jesús? ¿Realmente estás buscando a Jesús? Ahora, una segunda pregunta para quienes ya tienen rato en esto. ¿Realmente lo encontraste? ¿De verdad lo encontraste? ¿O nomás estás ahí como el tío Lolo, que se hace tonto solo, que nomás viene ahí de visita? Esa es la cosa. Bueno, ponte de pie, vamos a orar.